y a las 3. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Quiero predicar en esta mañana con el tema el resultado del Calvario. ¿Por qué no levanta su mano derecha y le dice al Señor: Señor, hábleme en esta mañana? Yo necesito oír su voz. Necesito salir edificado esta mañana de este lugar de reunión. Necesito salir fortalecido, Señor Jesús, con su palabra. Dios mío, en esta mañana, oh, toma, Señor Jesús, este vaso de barro, Señor Jesús, y úsalo para tu honra y para tu gloria. Señor, cada acto, cada pensamiento en este lugar, Señor Jesús, lo declaramos bajo el control del Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Siéntense, hermanos, si son tan amables y amigos. El resultado del Calvario. En realidad, hermanos, quiero decir que hay cosas que no podemos olvidar. Y el trabajo de nosotros los predicadores no es tanto predicar cosas nuevas. No sé si el hermano Arnulfo estaría de acuerdo conmigo esta mañana, pero es más bien el trabajo de nosotros recordar lo que ya el Señor Jesucristo dijo, ya lo que el Señor Jesucristo dejó dicho. Es nuestro trabajo recordarle a cada uno lo que ya Dios dijo. Y en esta mañana quiero recordarles acerca del Calvario. No podemos olvidarnos del Calvario. Para algunos el Calvario simplemente representado con una cruz. Para otros el Calvario es una historia triste de un hombre que sufrió mucho. Pero hoy le quiero decir que en el Calvario sucedió más de lo que muchos se imaginan. En el Calvario sucedieron 5 juicios de los cuales vamos a hablar en esta mañana. 5 juicios a favor de la humanidad. Ahora pregunto yo, ¿qué es un juicio? ¿Qué es un juicio? ¿Qué es un juicio? Más bien, en vez de ser una sentencia, es donde se dicta la sentencia. Es el proceso, dice el diccionario, que se le hace a alguien para saber si es culpable o no. En el juicio es donde se dictamina si es inocente o si es culpable. Eso es un juicio. Un ejemplo de juicio, le quiero decir que aparece en la palabra de Dios, allá en el libro de Reyes, Primera de Reyes, el capítulo 3, el versículo 25, aparece un ejemplo de lo que es juicio. O sea, un juicio es donde se dice si alguien es culpable o es inocente. Un juicio es donde se da un dictamen. Y yo quiero decir, hermanos, que la cruz del Calvario era un lugar de juicio. Y vamos a poner el ejemplo de lo que es un juicio. En Primera de Reyes, el capítulo 3, el versículo 25, aparece la historia de 2 mujeres que dieron a luz. 2 mujeres que dieron a luz. Y entonces, más o menos por el mismo tiempo, es más o menos la historia, 2 mujeres estaban en embarazo, dieron a luz, cada una tuvo un niño, pero una de pronto más descuidada que la otra. Cuando llegó la noche se acostó sobre el niño y lo ahogó, lo mató. Eso pasó entonces con ese, pero la otra tenía a su niño vivo. Eso aparece en la historia de Reyes. Pero entonces se levantó la que había matado a su niño dormida y lo había ahogado. Y entonces vio que su niño estaba muerto y fue y lo cambió. Eso aparece en la Biblia. Fue y lo cambió con la que lo tenía vivo mientras la otra dormía. Y le puso el muerto a ella y se cogió el vivo para ella. Cuando la otra se levantó, entonces vio que el niño estaba muerto y al momento se entristeció, pero después empezó a detallar y dijo: pero es que este no es el niño mío, este no es el mío.
Y empezó a mirar y la otra tenía el de ella. Entonces empezaron, que dame mi niño. Y ella dijo, no, el tuyo es el muerto y el mío es el vivo. Y la otra decía, no, no, el vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y empezaron, entonces llegaron y la llevaron ante el rey Salomón. Cuando llegaron ante el rey Salomón la escuchó. ¿Y qué es lo que pasa? Y la una decía, no, el niño que ella tiene es el que está vivo, ese es mío. Y la otra decía, no, no, el muerto es el de ella y el vivo es el mío. Y el rey Salomón, que había pedido sabiduría, estaba ahí y le tocaba hacer un juicio. Entonces él dijo, ya sé qué voy a hacer. Y mandó a alguien y dijo, tráigame una espada y vamos a coger a ese niño, al que quedó vivo, y lo vamos a partir a la mitad, y un pedazo para ti y otro pedazo para ti, y nadie más se va a pelear. Cuando él dijo eso, la verdadera madre, a la que le dolía, dijo, no, mi rey, no vaya a hacer eso, mejor déjeselo a ella vivito y enterito, que darnos mitad y mitad a cada uno. Yo quiero decir que eso se decidió en la cruz del Calvario. Fue en la cruz del Calvario donde el que le dolemos, donde el que nos ama, donde el que sí siente por nosotros, dio su vida por amor a cada uno de los que estamos en este lugar. Eso pasó en la cruz del Calvario. ¿Sabe usted? El que no nos quiere, el que no nos ama, decía así, que lo maten. El que no nos quiere, el que no nos ama, decía así, que se condene, que vaya al infierno, que se pierda. Pero hubo uno que nos amó con amor eterno y dijo, no, ellos no van a condenarse, yo voy a dar mi vida por amor a ellos. A quien que lo crea, denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él sí nos ama. Él nos ama de tal manera que nadie nos ha podido amar como Él nos ha amado. Gloria a Dios. Hay alguien que sienta que Dios le ama. Hermano, eso de dar la vida, ese fue el juicio que Dios hizo allá en la cruz del Calvario. Él mostró su amor al poner su vida por nosotros. Pero le quiero hablar de 5 juicios que fueron efectuados allá en la cruz del Calvario, para que en esta mañana retomemos el sentido de lo que pasó allá. Porque, hermano, nosotros tenemos la victoria allá. Allá se libró y allá la ganamos. El primer juicio que yo veo allá en la cruz del Calvario es el juicio a la ley. Se juzgó la ley. Pero hay un dilema, y esto sí lo quiero decir. ¿Quién juzga la ley? Si la ley es la ley, ¿quién va a juzgar la ley? Si la ley es la ley, el Señor Jesucristo la cumplió. Y por eso la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, el versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todos nosotros estábamos bajo la maldición de la ley, porque la ley mostró el pecado. La ley señaló el pecado y dijo, todo el que hace esto peca, todo el que no se comporta así peca, y todos participamos de eso, y la ley nos señaló. Pero Jesucristo, gloria a Él, esta mañana nos redimió de la maldición de la ley, porque Él murió por nosotros en un madero allá en la cruz del Calvario, y le puso fin a la ley. Le puso fin a la ley. Vea lo que dice Romanos capítulo 10, el versículo 4, porque el fin de la ley es, dígalo conmigo, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen esta mañana? Él le puso fin. Y ahora no estamos bajo la ley. ¿Sabe, hermano? Estamos en esta mañana congregados aquí no porque nos toca. Estamos esta mañana congregados aquí no porque nos obligaron. ¿Cuántos están congregados esta mañana aquí porque hemos querido venir a alabar a Dios con un corazón sincero? No es ley, no es un establecimiento, es que nos brota venir a glorificar a Dios. Y quedamos bajo la gracia. Ya no es la ley, es la gracia. O sea que el primer juicio que se libró allá en la cruz del Calvario fue a la ley.
De manera que ya nosotros no estamos aquí por ley, sino por gracia. Hermano, es que ya no hay obligación de guardar días. Eso es en la ley. Hay gente que guarda días. El día sábado no lo toca, pero eso quedó en la ley. Cristo murió para redimirnos de la ley. Hay gente que no puede comer cerdo. Bueno, y si le hace daño no lo coma, pero ya no es la ley. Es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero vamos al segundo juicio. El segundo juicio que se hizo en la cruz del Calvario fue el juicio al pecado. El pecado se juzgó allá, en la cruz del Calvario. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos han participado de ese flagelo que se llama pecado? Sencillamente debió haber sido. No hay pastor. Todos los hombres hemos pecado. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién no se untó del pecado? En esta mañana, ¿quién pudiera levantar la mano y decir: no, Señor, yo nunca he pecado, yo nunca he ofendido a Dios? Esa mano se tiene que agachar y reconocer que sí hemos sido pecadores, que sí hemos ofendido a Dios, que sí hemos hecho lo malo y que sí nos hemos untado de ese lodo que se llama pecado. Todos los hombres nos hemos untado, pero lo que quiero decir en esta mañana es que en la cruz del Calvario fue allá donde el Señor llevó nuestros pecados en el Calvario y nos dio libertad, porque en el Calvario se juzgó el pecado. Isaías 53 lo dice claramente: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuántos dicen amén? Molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Allá en la cruz del Calvario el Señor juzgó el pecado. Ese pecado que nos señalaba, ese pecado que nos oprimía, ese pecado que nos hacía esclavos, ese pecado que era como una llaga, el Señor lo juzgó en la cruz del Calvario. Y yo quiero decir, hermano, que esa es la victoria del cristiano. El cristiano esta mañana, que esté de acuerdo conmigo, puede declarar victoria sobre el pecado. Nosotros no estamos obligados a pecar, no estamos obligados a morir siendo borrachos, no estamos obligados a morir siendo fornicario, porque hubo alguien que lo juzgó y nos hizo libres. Y es que la vergüenza más grande, qué vergüenza ser un pecador. El pecado da vergüenza. Ser un ladrón, qué vergüenza, ¿sí o no? Qué vergüenza ser señalado, el adúltero, el fornicario. El pecado es una vergüenza. Qué vergüenza ser un homosexual, es una vergüenza. Ser el ladrón de la familia y se señala y dice: qué vergüenza, porque el pecado es una vergüenza. Pero yo quiero dar gloria a Dios en esta mañana, que nosotros no estamos en esta mañana en una reunión vergonzosa. Si todos nosotros tuviéramos esos pecados en esta escuela dominical, esta sería una reunión vergonzosa. Pero gracias a Dios que esta no es una reunión vergonzosa. Esta es la reunión de los santos redimidos, de los lavados con la sangre del Cordero. Somos santos porque Él nos lavó. No estamos en una reunión vergonzosa. Yo no sé si es que yo estoy sintiendo mucha alegría y usted no me está entendiendo, pero esta es una reunión de los que hemos sido arrepentidos y perdonados en el nombre de Jesús. Y quiero recordar algo: yo he creído que el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de pecados. Y lo tuve que pasar por ahí. ¿Sabe por qué? Porque también había tocado el lodo del pecado y me había ensuciado. Pero gracias a Dios que Él me reveló su palabra. Número uno, me arrepentí
de todos mis pecados. Luego fui a las aguas bautismales y un ministro en el nombre de Jesús me bautizó, y de ahí dice la Biblia que ese que era adúltero, ese que era ladrón, ese que era maldiciente, quedó sepultado en las aguas del bautismo y se levantó un nuevo Aniel que puede predicar su palabra, que puede tener su cara en alto y decir: hay uno que me hizo libre del pecado. Hay alguien aquí que haya sido bautizado en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Alabe a Dios en esta mañana. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que nos hace nuevas criaturas. Esa es una victoria. Una victoria. Porque el pecado encadena. El pecado encadena. Por eso, hermano, el que está, dice la Biblia, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y muchos esclavizados han tenido que morir ahí en el pecado. Muchos borrachos llorando han tenido que decir: yo quiero dejar este vicio, este es el último día que tomo, pero diario tienen que volver. Y cuando dicen eso a los 8 días, porque es una cadena que los tiene ahí, unas cadenas invisibles de vicio que los tienen ahí amarrados y no han podido ser libertados. Y el pecado es como una esclavitud, es como algo que ata a la gente y no lo deja ser libre. Es algo triste ser esclavo del pecado. Eso es algo vergonzoso, ser esclavo del pecado. Y la gente quiere y dice: qué bueno como ustedes viven, qué bueno yo poder vivir la vida como ustedes la viven. Yo quisiera dejar estos vicios. Gente elegante, gente con buen estudio, pero esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. Pero la buena noticia en esta mañana es que el Señor nos libertó del pecado. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Para eso fue a la cruz del Calvario. Querido amigo que está conmigo esta mañana en la escuela dominical, le quiero decir: Jesucristo fue a la cruz del Calvario para que en esta mañana yo pudiera predicar que en su nombre hay perdón de pecado, para que pudiera predicar que en su nombre hay libertad para los esclavos, que en su nombre hay libertad para los oprimidos por el diablo. Él fue a la cruz del Calvario para que pudiera abrir mi boca en esta mañana bien grande y decir: Jesucristo te hace libre. Es la victoria sobre el pecado. Ya no tenés que morir esclavo siendo un borracho y llegar a la vejez y sufrir las consecuencias del pecado. No tienes que morir siendo un fumador, no tienes que morir siendo entonces un adúltero, fornicario, un idólatra, porque hay alguien aquí que juzgó el pecado y nos hizo libres. Es una victoria en esta mañana. Es una victoria, porque hermano, el que está esclavo, el que está secuestrado y el que está ahí encadenado, está ahí. Y por mucho que luche, no puede soltarse, porque el hombre mismo no puede ser libre del pecado. Hay un himno, si no recuerdo mal, que dice: muchos hombres por sus propios méritos se reforman. Hay instituciones, y buenas instituciones, que buscan ayudar al hombre. Hay instituciones, Alcohólicos Anónimos, que le ayudan y le dan droga y le dan conferencia para que la gente entonces abandone el vicio. Pero aún aunque deje el vicio, sigue siendo esclavo del diablo y esclavo del pecado. Pero la victoria que estamos celebrando esta mañana es que Jesucristo sí liberta verdaderamente al hombre. No tiene que morir el hombre siendo un vil pecador, habiendo un Cristo tan maravilloso como el que tenemos esta mañana. Yo le doy toda la gloria al Señor esta mañana. Él es el que liberta, Él es el que libera al hombre. Pero no solamente se juzgó la ley, no solamente se juzgó el pecado, quiero decir que también se juzgó la muerte. Amén. Bueno, estamos celebrando una victoria en esta mañana. Es una victoria grande. El pecado nos tenía oprimidos, pero ahora somos libres. ¿Sabe, hermano, que anoche tuve que salir antes de que se terminara la fiesta porque iba para Medellín?
Pero ustedes quedaron aquí en un avivamiento y lo que yo veía era que no se querían ir. No se querían ir algunos. Luego con los niños sí iban saliendo, pero muy poquito. La gran mayoría estaba aquí con los ojos cerrados, con las manos levantadas, alabando a Dios. Pero yo que tuve que salir por la puerta, yo veía a la gente que pasaba y miraba. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa allá? Allá en la tienda yo veía gente que miraba para acá, iba para el carro y veía gente mirando como si no fuera normal lo que estuviera pasando. Yo soy nuevo, yo ando de visita, pero sí pude notar que la gente como que decía, hay algo diferente en el culto de la noche, como que había algo diferente. Y yo le quiero decir, hermano, la gente se pregunta mucho, porque hay hermanos que cuando sienten la presencia de Dios y se estremecen, porque una de las cosas que venimos a decir en esta mañana es que el Cristo que se alaba aquí es el Cristo vivo. No tenemos un Cristo pintado, no lo llevamos en el tobillo ni en la espalda. El Cristo que se alaba aquí es el Cristo que se deja sentir. Y cuando un hermano siente la presencia de Dios y se estremece, de pronto llora, de pronto aplaude, de pronto brinca, y mucha gente se pregunta, ¿y qué es lo que le pasa? Es que les echan un polvito, es que les hacen algo para que hagan así. Yo quiero volver a decir en esta mañana que no es polvito, no es algo que el hombre haga, es una presencia sublime que hace que el hombre cambie y sienta. Y usted lo puede sentir esta mañana. Hay libertad para que usted lo sienta. Hay libertad para que usted alabe. Hermano, ¿sabe que como consecuencia del pecado vinieron las enfermedades? Y como consecuencia del pecado vino la muerte. Por eso cuando el hombre pecó vino la enfermedad. Y el médico leyó la hoja y dijo, no hay solución, no hay cura para su enfermedad. La ciencia médica no le puede ayudar en su enfermedad. Eso dijo el médico. Pero el que vino a quitar el pecado dijo que por su llaga hemos sido nosotros curados. Allá en la cruz del Calvario se abrió una llaga que poniéndola en las enfermedades tienen que ser curadas. Es una victoria. Es una victoria que el Señor nos regala. Pero la muerte como consecuencia del pecado, la muerte es el resultado del pecado. Y la Biblia dice que la muerte tenía un imperio. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía, ¿qué cosa? La muerte. Su majestad tenía un imperio. El imperio de la muerte era la que mandaba. Era la que seleccionaba a la que él quería. Ella quería y lo cogía y no había nada. Jóvenes, viejos, niños, ancianos, ricos, pobres, la muerte tomaba y nadie le podía decir nada. Y desde entonces había una pregunta que aparece en 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que en esta mañana podemos celebrar victoria sobre la muerte? ¿Sabe usted eso? ¿Sabe por qué Jesucristo predicaba sobre vida eterna? ¿Sabe por qué Él hablaba de vida eterna y era el único que lo podía decir? Hermano, le voy a poner, a mí me gusta ser a veces gráfico a veces. La Biblia habla de la historia de una viuda. Se llama la viuda de Naín porque el pueblo llamaba Naín. Dice que a esta viuda se le murió el hijo. Usted conoce la historia. Me imagino que cuántas veces se ha predicado. Y ella llevaba a su único hijo enterrado. Analice esto. Viuda quiere decir que el esposo falleció. Tenía un único hijo. Esperanzas que tiene uno la madre en los hijos, en uno. Entonces dice, este muchacho, se murió mi esposo, pero este muchacho puede trabajar y darme la harina, el aceite y el sustento. Pero
El muchacho se muere porque la muerte dijo, me llevo a este. Ella tenía un imperio, dijo, me llevo a este, no importa que sea el único hijo. La muerte tenía un imperio y la muerte dijo, me llevo al único hijo de la viuda de Naín. Pero para problemas de la muerte, un día por allá, cuando la viuda iba con el féretro del hijo a enterrar, se para en las puertas de la ciudad un hombre llamado Jesús. Se para en la puerta de la ciudad y detiene el féretro. Yo quiero que usted me ayude con su imaginación. Yo me lo he imaginado. Y yo me imagino que de pronto la viuda tenía amigos, el que murió también tenía amigos, y iban acompañándolo en la carroza fúnebre, de pronto a pie, y lo iban, y entonces todos salían en las casas, como hacen en Alejandría cuando pasa alguien fallecido, que bajan las puertas de los negocios. Bueno, algo así me estoy imaginando yo, pero la gente iban pasando con el féretro y la gente se hacía a un lado para que pasara su majestad la muerte. Y entonces iban con el féretro y se hacían a un lado para que pasara su majestad la muerte. Y iba la muerte ahí, dijo, aquí lo llevo ya aquí en el féretro. Todo el mundo se hacía a un lado y pase su majestad la muerte. Pero cuando todos hacían así, hubo uno que se paró en toda la entrada y dijo, detengan ese féretro. Y la muerte dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Quién me detiene si yo tengo el imperio? Nada menos ni nada más que el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Digo, detengan ese féretro. Jesús. La muerte ahí, asustada, sintiendo pasos gigantes. Celebre la victoria esta mañana. Entonces la muerte como que dijo, ¿y qué pasó aquí? ¿Quién fue el que detuvo esto? Cuando escucha esa voz, y esa voz dice, a ti te digo, el que está de frente, a ti te digo, levántate. Y la muerte lo tenía ya. Cuando él escuchó eso, el que estaba en el féretro se levantó y no hubo muerte que lo detuviera, porque más puede Jesús. Celebre la victoria. Celebre la victoria. Ese Jesús es el mismo de ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Aleluya. Los cristianos tenemos una esperanza muy hermosa. Es que el Señor dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es más, la Biblia los llama como que duermen porque Él venció, Él juzgó la muerte. La muerte fue juzgada. ¿Qué decir cuando tenía ya a Lázaro con 4 días putrefacto y escuchó esa misma voz? La muerte dice, vuelve a sonar esa voz. Esa voz que yo no puedo dominar, esa voz a la cual yo tengo que obedecer. Pero el toque final fue allá en esa tumba que tenía esa piedra allá, y que al tercer día, estando la piedra puesta y estando los soldados afuera y la muerte estando allá, teniéndolo allá, ese que había muerto al tercer día se levantó con poder y gloria. Y dice la Biblia, y ya la muerte no se enseñorea más de él, porque él la venció, él la juzgó, y ahora él vive por los siglos de los siglos. Denle un aplauso fuerte al que vive en luz, al que vive en inmortalidad, en luz inaccesible. Se llama Jesucristo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el Señor aparece en el libro de Apocalipsis con unas llaves diciendo, yo tengo las llaves del Hades, de la muerte, del infierno. Yo tengo las llaves. Llaves significan autoridad, dominio, como el que llega y abre cuando quiere. El Señor dijo, yo tengo poder, yo tengo potestad. La muerte ya no. Entonces la respuesta es Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor los juzgó allá en la cruz del Calvario. Aleluya, toda la gloria se la damos a Él. Juzgó la ley, juzgó el pecado
y juzgó la muerte. Pero también allá fueron juzgados los demonios. Gloria a Dios. Alguien que dé gloria a Dios.